Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la lección número 10 de tus clases de francés. Hoy día aprenderemos a conjugar uno de los últimos grupos de los verbos en francés. Aquellos verbos que terminan en RE o IN o IR. Son verbos los cuales no tienen muchas reglas de conjugación, más bien hay que aprenderlos a conjugar de memoria. Pero de todas formas es posible encontrar una semi-regularidad entre comillas con estos tipos de verbos. Los primeros entonces que vamos a ver es aquellos que terminan en RE. Por ejemplo, utilizaremos el verbo descendre, que es bajar. Descendre. Fíjate entonces primero cómo se conjuga y cuáles son sus terminaciones. La raíz, descend, hasta la D, y luego se agrega la terminación. La única persona que no tiene terminación añadida es la tercera persona singular, el il o el elle. Todo el resto debe tener. Entonces, ¿cómo se pronuncia el verbo descendre conjugado en presente? Je descends. Tu descends. Il descend. Nous descendons. Vous descendez. Ils descendent. Elles descendent. Si tú te fijas, nuevamente, las tres primeras personas suenan exactamente igual. Aunque hay una S en las primeras dos, esta S no se pronuncia. Recuerda que la S final en francés normalmente no se pronuncia nunca. La tercera persona, como ya te lo dije, no tiene ninguna terminación especial. Luego, se le agregan a las personas del nous, el vous y el il las terminaciones clásicas de las personas plurales del francés. ¿Qué otros verbos se conjugan bajo el modelo de descendre? Por ejemplo, tenemos attendre, attendre, apprendre, apprendre, confondre, entendre, entendre, perdre, perdre, prétendre, prétendre, rendre, rendre, suspendre y vendre, vendre. Como siempre, ahí tienes la traducción al español para que sepas lo que significa, de manera que ya puedes comenzar a practicar conjugando todos estos verbos. Otros verbos de estos mismos grupos son los verbos terminados en O y R. Se pronuncia voir. Por ejemplo, vamos a utilizar el verbo modelo recevoir. Recevoir, que significa recibir. Fíjate entonces cómo se conjuga este verbo. Escucha entonces la conjugación del verbo recevoir en presente. Je reçois. Tu reçois. Il reçoit. Elle reçoit. Nous recevons. Vous recevez. Ils reçoivent. Elles reçoivent. ¿Te fijas de algo? Aparece una cedilla que en el verbo en infinitivo no existe. Recevoir y je reçois se debe escribir con una cedilla. ¿Pero por qué ocurre esto? Si tú te fijas en el verbo en infinitivo, en recevoir, el sonido que corresponde es el sonido s. Recevoir. Pues bien, ese sonido se debe mantener siempre en el verbo. Lo que ocurre es que cuando comienzo a conjugarlo, aparecen unas vocales que si yo las junto con una C, cambia su sonido. La C con una O cambia a CO. No puedo conjugar entonces el verbo de esa forma. Tengo que transformar de alguna manera alguna letra para que pueda mantenerse el sonido S del verbo en infinitivo. Pues bien, la forma de hacer esto es transformar esa C en una cedilla para que se mantenga sin ningún problema el sonido S de recevoir. Por lo tanto, reçoit, tu reçois, il reçoit, elle reçoit. Pero la siguiente persona, en nous y en vous, ese problema no existe porque se mantiene la raíz nous recevons, vous recevez. De manera que no necesito en este caso la cedilla. Pero nuevamente en la última persona vuelve a aparecer la O
de manera que debo nuevamente transformar esa C en una cedilla para poder pronunciarlo. Ils reçoivent. Elles reçoivent. Entonces, repite nuevamente el verbo recevoir en presente. Je reçois, tu reçois, il reçoit, elle reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent, elles reçoivent. ¿Qué verbos se conjugan de la misma forma que recevoir? Por ejemplo, apercevoir, apercevoir, concevoir, concevoir, décevoir, décevoir, percevoir, percevoir. Todos estos verbos que tienen el sonido s en infinitivo debe transformarse en cedilla al momento de conjugar los verbos singulares je, tu, il, elle y la persona plural il, elle. Pues bien, hay otros verbos que son un tanto irregulares. Por ejemplo, el verbo voir, que es de alta frecuencia, lo utilizamos bastante. Voir significa ver, ver, mirar, observar. Este verbo se conjuga je vois, tu vois, il voit, elle voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. A medida que avanzamos en los verbos irregulares, las reglas de conjugación comienzan a cambiar, de hecho, comienzan a desaparecer. Los verbos comienzan a conjugarse de la forma que se deben conjugar y no hay mucho más que decir. Es cuando uno aprende cualquier idioma y le dicen ¿por qué esto es así? Es porque es. Otros verbos que se conjugan como voir son sus derivados, por ejemplo, entrevoir y por ejemplo también revoir. Otros verbos irregulares, por ejemplo, el verbo pouvoir y el verbo vouloir, que son poder y querer, respectivamente. También se utilizan bastante. Pero si tú te fijas inmediatamente, la forma de conjugación cambia completamente. No hay una regla. Pero hay tan pocos verbos que se conjugan de esta manera que uno puede aprendérselos de memoria sin problema. Comencemos entonces el verbo pouvoir, verbo poder. En presente se conjuga je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Por su lado, el verbo vouloir, que significa querer, se conjuga en presente de la siguiente manera. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Como ves, entre ellos existe una regularidad en la conjugación, pero es solo entre ellos. No quiere decir que todos los verbos terminados en OIR, como pouvoir o como vouloir, se conjuguen de la forma que ellos lo hacen. De manera que hay que aprenderse algunas reglas, pero también hay que aprenderse otras de memoria. Pues bien, terminamos entonces la conjugación de los verbos en RE y en OIR. De aquí en adelante, los nuevos verbos que aparezcan estarán incluidos en las mismas lecciones de otros temas, porque ya comienzan a ser verbos mucho más específicos. En consecuencia, si tienes alguna duda, no dejes de hacerla en los comentarios y por supuesto no dejes de seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Hasta la próxima.